nuestra ciudad Valdivia. Va a tener un concierto único hoy por la tarde a las 20 en el Teatro Municipal. Esto todo organizado por la Alianza Francesa Valdivia. También nos acompaña su directora, Jessica Cosart, que nos va a traducir un poco porque domina más o menos el español nuestro invitado a Valle. Así que le damos la bienvenida. ¿Cómo estás? Buenos días y gracias por venir al Conquistador. Gracias, muchas gracias. Sí. Oye, Jessica, queremos comenzar preguntándole dónde nace este tema de la música, la pasión por la música, por los instrumentos. Je suis né dans la musique. Nací en la música. Ma famille, du côté de ma maman, sont tous des musiciennes. Mi familia materna son todos músicos. Elles étaient 7 sœurs. Eran 7 hermanas. Et toutes musiciennes. Y todas músicos. Ma grand-mère, mi musicienne. Mi abuela música. Et ma bisabuela también. ¿Quiénes lo inspiraron? ¿Fue su familia o algún músico en especial? ¿El arte de hacer música? La vida. La vida. Los encuentros, la música que j'écoute. La música que yo escucho. Et surtout les rencontres. Y sobre todo los encuentros. J'ai appris la musique beaucoup plus par les rencontres avec des musiciens. Aprendí la música mucho más por los encuentros con los músicos que dans les livres. Que en los libros. Et j'ai eu la chance dans ma vie de voyager énormément. Y tuve la suerte en mi vida de viajar mucho. Et à chaque voyage, j'apprends un peu plus. Y en cada viaje aprendo un poco más. Et comme j'ai voyagé déjà, j'ai joué dans plus de 60 pays. Y como toqué en más de 60 países. En y retournant souvent. Volviendo a menudo a esos países, de hecho. Voilà, j'ai appris beaucoup. Aprendí mucho. Grâce à toutes ces rencontres. Gracias a todos esos encuentros. Et ici, par exemple, y acá, por ejemplo, j'apprends la pluie. Estoy aprendiendo la lluvia. Estamos junto a Abba Yee acá en Mañana de Noticias del Conquistador, este músico franco-libanés que se presenta hoy por la noche, 20 horas en el Teatro Municipal con entrada liberada. Esto organizado por la Alianza Francesa Valdivia. No sé cuáles son los instrumentos que él domina. Les instruments me dominent. Los instrumentos me dominan más bien. Ok. Pero ¿cuáles son los que ¿cuáles son los que prefiere? Je suis intéressé par tous les instruments du monde. Me intereso por todos los instrumentos del mundo, todos. Chez moi, j'ai plus de 500 instruments. En mi casa tengo más de 500 instrumentos. J'ai l'habitude de dire que je vis chez mes instruments de musique. Tengo el hábito de decir que vivo en la casa de mis instrumentos. Et parfois je tape à la porte. Y a veces toco a la puerta. Ils me disent no rentre pas. Y me dicen no entre. Aquí cuando se toca el timbre también y se arranca. Exactamente, sí. Ça j'ai pas compris. Ah oui, la sonnette. Oui. Ouais, sí, ouais. sí. Pero alors les instruments que je joue. Los instrumentos que toco viennent au début de la région de la Méditerranée. Vienen en un inicio de la región de la Mediterránea. Parce que je suis né au Liban, mais mes parents sont arméniens, grecs, Porque nací en el Líbano, pero mis padres son griegos, turcos, armenianos. Voilà, et français, puisque y je vis en France maintenant. Porque vivo en Francia ahora. Mais, par exemple, l'instrument que j'ai dans les mains là. Pero, por ejemplo, el instrumento que tengo en las manos ahora. C'est un instrument grec. Es un instrumento griego. Qui s'appelle bouzouki. Que se llama bouzouki. Et je vais le jouer à ma manière. Y lo voy a tocar a mi manera. À chaque fois que je rencontre un instrument. Cada vez que encuentro un instrumento. J'essaye de voir comment je vais lui faire jouer la musique que j'ai dans ma tête. Trato de ver cómo le puedo hacer tocar la música que tengo en la mente. Parce que j'ai toujours de la musique. Porque siempre tengo música en la mente. Sí, escuchemos algo del bouzouki. Allez. Bien. Ya. Okay. Voilà. ¿Y por qué eligió el bouzouki, este instrumento? L'instrument, c'est lui qui est venu à moi. El instrumento vino a mí. Parce que c'est un instrument qui vient de la musique
de la région de mon père. porque ese instrumento viene de la música de la región de mi padre. Mon père est né en Turquie, Mi padre nació en Turquía, dans une ville qui s'appelle Smyrne, en una ciudad que se llama Esmirna, où il y avait beaucoup d'Arméniens, donde había muchos armenios, de Grecs, de griegos, de Juifs, judíos, qui ont tous dû quitter la région que debieron todos dejar la región en 1922. en 1922. Ils ont pris des instruments de Turquie Se qu'ils ont llevaron transformés instrumentos de Turquía que han transformado et ils ont été à Athènes en Grèce y se fueron a Atenas, en Grecia, et ils ont créé une musique y crearon una música qui s'appelle rebetiko. que se llama rebético. Okay. Cette musique m'inspire beaucoup. Esta música me inspiró mucho. Ok. Oye, estamos con Aba G acá en Mañana de Noticias del Conquistador Valdivia, músico franco-libanés que se presenta hoy por la noche en el Teatro Municipal con entrada liberada. No sé si él ha tocado antes en Chile o había tocado antes en Chile. Antes ¿De Valdivia? Antes de Valdivia, sí. Je suis en tournée depuis un mois. Estoy en gira desde un mes Ya. Et c'est la dernière semaine de la tournée. y es la última semana de la gira, Mais j'ai joué à Valparaiso, pero toqué en Valparaíso, Viña del Mar. Viña del Mar, J'ai joué dans une très belle salle à Santiago. en una sala bonita en qui s'appelle Santiago. Nescafé de las Artes. Eso. Après, j'ai joué à La Serena, Toqué en La Serena, Curico, Isla de Pascua. Mm. Y oui, Isla de Pascua, Concepción, Valdivia. Valdivia. Y la mañana. Y mañana Osorno. se va a Osorno. Osorno. ¿Y Osorno. qué sentiste tocar la primera vez acá en Chile, en este país? ¿Lo conocías? J'ai eu l'impression que j'étais chez moi. Tuve la impresión de estar en casa. Ah, Parce que j'ai de mon expérience d'avoir joué devant des peuples tellement différents, Por experiencia propia de haber tocado delante de pueblos muy sur distintos, tous les continents, en todos los continentes, l'être humain est le même partout. el ser humano es el mismo en todas partes. mm. Il va rire au même endroit, Se va a même reír s'il ne comprend pas. En el mismo momento, aunque no entienda, Et il va pleurer au même endroit, se va a même s'il llorar ne comprend pas. en el mismo momento, aunque no entienda. Parce que l'émotion est Porque la universelle, emoción es universal, même chez les Chinois. incluso en los chinos. Okay. ¿Cómo surgió la posibilidad de hacer esta presentación en Chile? Alors, j'ai pas compris. Comment est née en fait l'opportunité de faire Oui. cette tournée au Chili? Alors, c'est avec l'Institut français Con el Instituto Francés à Santiago. en Santiago, Le directeur de l'Institut, el director del instituto, je l'ai rencontré quand j'étais en tournée au Costa Rica. a él lo conocí cuando estaba de gira en Costa Rica Et il m'a dit, y me dijo, voilà, on fera une tournée au algún Chili día aussi, haremos una gira por et je Chile suis también sûr que le public y estoy segura que el público va apprécier ta musique. lo va a apreciar. Mm. ¿Qué piensas del público chileno? ¿Cómo te ha recibido Alors, le con tu public, talento? je le trouve très inspirant parce que El público lo encuentro muy inspirante il écoute très bien la musique. porque escucha muy bien la música. Et il y a eu un moment à Santiago, par exemple, Y hubo où un on momento était en très Santiago, nombreux, por ejemplo, cuando había mucha gente, où le public a chanté en que el público une canto de mes mélodies una de mis melodías 15 secondes après que je lui l'ai fait écouter. 15 segundos después de haberles hecho escuchar. Et c'est ce qui va se passer ce soir Y es aussi. lo que va a pasar también esta noche en Sí, Valdivia. claro que sí. Oye, importante también, si tú no hubieras estudiado música, si no hubieras seguido estos instrumentos, ¿qué otra cosa te hubiera gustado hacer en tu vida? Qu'est-ce que tu aurais aimé faire dans ta vie si ça n'avait pas été pour les instruments? Enfin, Si je n'avais pas été musicien, j'aurais été professeur de Tai Chi Chuan. Ok. Hubiera sido Parce profesor que de je Tai Chi suis Chuan. professeur de Tai Chi Porque Chuan. soy profesor de Tai Chi. Le Tai Chi Chuan, c'est un art martial chinois Es un arte marcial chino que je pratique, que practico, que j'ai pratiqué en tant que professeur, que he practicado como profesor, que j'ai pratiqué pendant une période de ma vie que he practicado durante un periodo de mi vida pour les autres, para los demás, mais maintenant je le pratique pour moi. pero ahora lo hago por mí. Okay. Oye, no sé si nos puede contar algo de su repertorio de hoy por la noche, de qué Voilà. se va a tratar. Je viens sur scène avec une dizaine d'instruments de Vengo musique, en escena con una decena de instrumentos de música, avec par exemple como por ejemplo une clarinette un clarinete, qui donne du calme, que da tranquilidad, mais je joue aussi un violon pero toco también un violín qui est très peu joué, que está muy poco tocado, qui s'appelle kemenche, que se llama kemenche,
Je joue une mandoline turque aussi. Toco una mandolina turca Je también. joue des flûtes, Toco flautas, des percussions. percusiones. Et si les gens du public apportent des instruments d'ici, je Y les si- jouerai volontiers. Y si la gente de Valdivia trae instrumentos de Chile, Ok. también los tocaré. Ok. Par Ok. exemple, Sí. à Corico, Por ejemplo, en Corico, quand je suis arrivé au Chili, je cuando llegué rêvais a Chile, de jouer soñaba con tocar le guitarrón chileno, el guitarrón chileno, Ya. qui est un instrument que je trouve très intéressant. que es un instrumento muy interesante. ¿El charango? El charango, El charango. facile. Mm. Charango facile. Mais le guitarrón, El guitarrón oh, c'est Sí. l'instrument du diable. es el instrumento del diablo. Et je l'ai joué, j'ai composé et j'ai joué Entonces un morceau lo le toqué, lendemain. compuse y bueno, toqué un tema al día siguiente. Et j'ai même acheté l'instrument E incluso me compré el instrumento pour Ok. augmenter ma para collection. aumentar mi colección. Ok. Bueno, ahí es parte de la historia de la vida de Aballí que se presenta, reitero, hoy por la noche. Pero Jessica, bueno, gracias por la traducción. ¿Ah? De nada. Excelente. Sí, excelente. Jessica, para que nos cuente un poquito la invitación a la comunidad, sabemos que es liberado, pero los Exactamente. cupos igual son limitados por el espacio. Sí, pero sí, para sí. hacer la invitación. Entonces, bueno, les invitamos esta noche. El concierto empieza a las 8, pero las puertas estarán abiertas a las 7:30. 19:30. Claro, entonces por orden de llegar, Mm. porque este espacio es limitado. Sí. Et le temps qui se sèche. Claro, y bueno, eso, entonces inviten a sus amigos, a su familia, que la lluvia no les impida entrar, No, por favor. imperdible esta visita. Es Sí. imperdible, viene una vez en la vida. Sí. Literalmente es Sí. eso. Viene Mm. una vez a la vida. Nos cuesta mucho esfuerzos traerlo. Mm. Mucho tiempo, también esfuerzos económicos. Claro. Aunque tenemos auspiciadores, igual hay un esfuerzo importante de la Alianza Francesa atrás. Pero lo hacemos con mucho gusto justamente para ampliar el abanico de las posibilidades culturales que hay en Valdivia. Así es. Fomentar más la interculturalidad, poder hacer accesible el idioma francés y otros idiomas como el libanés, por Ajá. ejemplo. Así que espero que nos apoyen y que vengan a conocer a Aballí, no se van a arrepentir. Ujú. Es un tremendo espectáculo. Sí. Y esta vez invitamos a un artista valdiviano también, así que Bueno. En la antesala iba a estar en la previa Camilo. claro, un poquito, Mm. sí, exactamente. Ok. Oye, Aballí, yo sé que ayer estuviste con jóvenes, estudiantes de la Universidad Santo Tomás. ¿Qué te pareció esa jornada ahí? Ils sont excellents, Son ils excelentes, écoutent très bien, escuchan mucho, mais ils sont trop calmes. pero en mi juicio un poco tranquilos. Ok. El clima. El clima. Sí, el clima. Mais c'est formidable parce que toutes les questions qui ont été Pero es posées fantástico porque todas las preguntas que se hicieron étaient des questions très précises. eran preguntas muy precisas. ¿Cuál le llamó más la atención de esas preguntas? Ce qui les a, je pense, Qui t'a retenu le oui, plus moi, attention ce qui m'a retenu là, c'est exactement ce que je dis, c'est-à-dire que les questions qui ont été posées, Las preguntas que se hicieron c'était des questions pas sur des choses banales, no eran preguntas sobre mais sur cosas la banales, profondeur de la musique. sino sobre la profundidad de la música. Et ce qui est formidable, c'est que Y lo que era fantástico les jeunes qui ont posé les questions fue que los jóvenes que hicieron preguntas sont restés jusqu'à la fin se quedaron hasta el final. pour reposer encore d'autres questions Incluso- quand on était seul. Claro, incluso después de que todo el mundo se haya ido, se quedaron para hacer incluso aún más preguntas cuando... C'est-à-dire que Con dans la le musique. public, il y a des gens passionnés par la musique, Entonces en el público había gente apasionada por la música, comme moi je suis passionné par la como musique. yo lo soy también. Ok. Y yo no sé si hay alguna plataforma, página web de Aballí para Oui, que la gente bien lo sûr, pueda... bien sûr. Mm. Sur Facebook, il y a ma page qui est Abaji, A-B-A-J-I Musique, en un seul mot. Entonces en la página de Facebook pueden mirar en Abaji, se escribe A-B-A-J-I, punto music, Non, pas punto, Pun- M-U-S-I-C collé, Ok. Abaji Musique. pegado con music, M-U-S-I. A los chilenos sería Aballí Music. Oui, Abaji. Abaji Music, exactamente. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que j'ai énormément de moments précédents Valdivia, Y entonces lo que es interesante es que hay muchos momentos que preceden a Valdivia, de rencontres de musicales avec des encuentros musiciens musicales con músicos à Concepción, par en exemple, Concepción, por ejemplo. à Santiago, En Santiago. avec Ismaël Odo de Quilapayún, Claro. qui est venu chanter avec moi. Exactamente. Entonces ahí pueden ver todos esos artistas chilenos con los que se ha topado y ha trabajado Abaji. Parce que ce que j'aime le plus, c'est jouer ma musique et rencontrer des musiciens. Lo que me gusta más es tocar mi música y conocer sobre todo a músicos, intercambiar.
Experiencias. experiencias, Exactement. exactamente. Les échanges d'expériences. ¿Y cómo ha Claro. sido eso de tocar con músicos chilenos? ¿Cómo ha sido tu experiencia propia Alors, para ti? avec Ismaël Odo, par exemple, Con Ismael Odo, por ejemplo, ça a été une rencontre comme avec un petit frère. fue un encuentro como si fuera un hermanito. Parce lui aussi, il a les deux langues, le Porque français et también l'espagnol. él tiene los dos idiomas, el francés y el español. Et il comprend très vite la musique Y que moi je jouais. entiende muy rápido la música que yo toco. À Concepción, il y a 2 jours, En Concepción hace 2 días j'ai joué avec un groupe de filles. toqué con un grupo de música mujeres. Et j'adore que les femmes Y me encanta que s'expriment las dans la mujeres musique. se expresen en la música. Si ce soir, Si esta noche il y a une musicienne qui a envie de venir jouer, hay una mujer músico que le gustaría tocar, qu'elle vienne dans l'après-midi pour la que balance, venga a la prueba de sonido en la tarde, a las qu'elle 4, qu'elle écoute ma musique que escuche sur mi Facebook. música en Facebook si quiere. Si elle pense qu'elle peut Si piensa que puede rentrer dans le monde dans lequel je vis, entrar en el mundo en el que estoy viviendo, elle sera sur scène avec moi. estará en la escena conmigo. Ok, buena invitación, ¿ah? ¿Cierto? Ahí a todas las valdivianas, ¿por qué no? Porque Para que- buscamos por todas, o sea, yo por lo menos busqué por todas partes a una mujer que toque música en Valdivia y no sí. encontré. Très important, Así très que el important. llamado está Sí, hecho. pueden haber algunas dueñas de casa, Claro, ¿por qué no? Que les gusta claro, tocar conozco música. a cantantes, pero no músicos mujeres. Músicos, claro. Así que Ok, eso. ahí está la invitación. Bueno, agradecer a Ballí, muchas gracias por Gracias, venir. Ballí. Mucha suerte. ¿Ah? On dit merde chez nous. Sí. ¿Qué, en nuestra casa decimos otra cosa, pero qué es lo que viene para ti después de Chile? ¿Hay alguna gira internacional? Après le Chili, je rentre une dizaine de jours à Paris después de Chile me vuelvo unos 10 días en París et je vais faire en Grèce, à côté d'Athènes, y voy después a Grecia, al lado de Atenas. une création avec une musicienne grecque. Voy a hacer una creación con una música griega. No. Après, l'île de la Réunion, l'Italie. Después Isla de la beaucoup de Reunión, pays qui Italia y otros países que me esperan. Ah, ok. Muchas gracias. Gracias, Suerte. gracias. Merci beaucoup. Bueno, Jessica, muchas gracias por venir. Merci beaucoup a Mucha toi. suerte y invitar al público. Sí, Bueno. que vayan. Y bueno, entonces reitero la cita a las 8. El concierto empieza a las 8 en el Teatro Lord Cochrane. Entrada liberada. Mais qui Así que viennent les avant. esperan. Y que vengan antes, sí, para Ok. reservar un asiento. Ok, muchas gracias. De nada. Gracias. 11:09, vamos a hacer la pausa. Regresamos con más mañana de noticias en El Conquistador Valdivia.